régimen no se iba a ir nunca. Hubo un hecho que pasó en la elección del 26 de julio del 2024 que siempre fue indicativa, ¿no? Le preguntan a Maduro antes de las elecciones, ¿no? Le preguntan, ¿se va a respetar el resultado? La respuesta de él es sí. Entonces siempre me acuerdo que alguien, yo estaba hablando en Venezuela, que le digo, mira lo que dijo, dice, sí, Nelson, gana Maduro, hay fraude, me dicen. Obviamente, esta respuesta de Maduro indica que hay fraude, no hay ninguna posibilidad de que gane la elección porque van a respetar el fraude, no hay otra posibilidad. Claro. Totalmente, estaba, eso ya se sabía, estaba cantada la partida, como quien dice. Y me quedo pensando en esto de Nelson, ¿no? Con tanta precisión como siempre Nelson, en esto de estamos todos de acuerdo que no es la mejor manera, que va en contra del derecho internacional, todo lo que vos quieras. ¿Había otra manera? ¿Ustedes los venezolanos sienten que podría haber otra manera o esta era la única? Mira, yo creo que era la única manera. Lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Ya hace tiempo nosotros deseábamos que algo así pasara. Decíamos, ojalá venga, invadan y haya... Lo que teníamos el temor era de la cantidad de muertos que puede haber, que no queremos que haya muertos, por supuesto, porque nadie quiere que eso pase, pero decíamos, tiene que pasar algo así, porque es la única manera. O sea, es lo que estaba diciendo Nelson, o sea, el Papa, hicieron de todo, prometieron de todo y nunca pasó nada. Sí, vamos a negociar. Ese vamos a negociar era darle largas, más nada, pero realmente no era honesto y no era sincero, porque lo hicieron con las elecciones. Sí, vamos a respetar, y ya ellos sabían, iban a respetar porque ya ellos sabían que tenían un fraude. Totalmente. Tomaron de tonto a todo el mundo. Desde el Papa hasta quien se te ocurra, lo tomaron por tonto. Totalmente. Hay un hecho muy importante para marcar dos cosas, ¿no? Claramente. Fíjate vos que nunca mostraron el acta. Ahora, el hecho de que Corina Machado y González Urrutia hubieran tenido las actas significa que efectivamente en niveles inferiores de las estructuras, sobre todo del ejército que estaban a cargo de cuidar la mesa, hubo defecciones, digamos, de lo que está, porque si no ni siquiera Corina Machado hubiera podido tener esto. Claramente en los niveles bajos de las Fuerzas Armadas había esta situación de rebelión para decirle esto no lo aguantamos más, y por lo menos le dieron las actas. Eso es producto de una disidencia interna, digamos, mínima dentro de las Fuerzas Armadas, que llegaron hasta ahí, ¿no es cierto? Y punto. Pero eso fue producto de una defección, sino el ejército, que era el que estaba a cargo de controlar toda la estructura electoral, no le hubiera permitido, Corina Machado no hubiera podido nunca acceder a esas actas. Abel Reynoso es ex jefe de la DEA y nos está atendiendo. Abel, buenas tardes, te saludamos acá en TN Central, gracias por atendernos. Buenas tardes, gusto saludarlo a todos. Abel, ¿qué es el Cártel de los Soles? El Cártel de los Soles es un tema muy interesante. No sé si conoce el origen de la idea de dónde salió ese nombre. No, somos todo oídos. Sí, para cosas generales. Hace más o menos, en los 90, hubo un operativo muy interesante que fue muy contrario a lo que la DEA, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia quería hacer. Y la DEA, la CIA creó un operativo en el que ellos, con un grupo de militares de la Guardia Nacional de Venezuela, crearon un cargamento real de 1.000 kilos de cocaína que supuestamente, una vez que lo transportaran a Estados Unidos, iban a ellos a poder descubrir quiénes eran los verdaderos individuos que controlaban el narcotráfico en Venezuela. Ahí empieza la trama. Y obviamente, como personas que nunca han hecho ese tipo de trabajo, porque la CIA no se dedica al narcotráfico, fue un total fiasco y un desastre. Entonces, no solo que perdieron el cargamento, sino que fue una vergüenza nacional porque eventualmente salió a las noticias, se demostró por todos lados y tuvo un desastre internacional muy grande. Lo que pasó es que en ese momento había que nombrar algo, había que crear algo. Y es donde sale la idea del Cartel de los Soles, que eran militares, obviamente porque ustedes saben que en Venezuela los militares son soles en vez de estrellas para los rasgos. Claro, exacto, de ahí sale la idea del Cartel de los Soles. Pero estructuralmente, como nosotros lo conocemos, digamos, un cartel, y le puedo dar colombianos, ecuatorianos, los mexicanos, que son los más conocidos, siempre hay una cabeza que está ampliamente documentada y luego hay una estructura. Pero acá no tenemos nada de eso.
Esto no existe en ese sentido como lo reconoce. Lo que sí hay mucha información, es una gran cantidad de lavado de dinero, hay permisos de transporte de drogas, hay equipamiento, o sea, toda la estructura que yo siempre le digo de los que se benefician del tema del narcotráfico, pero que no son narcotraficantes. Hay una enorme diferencia entre ser narco y beneficiarse del narcotráfico. Son dos cosas muy distintas. Y la gente tiene tendencia a confundirlo. Entonces, Maduro es un narco. Oiga, no lo estoy defendiendo a Maduro, que ese hombre fue nefasto para Venezuela y los venezolanos lo saben mejor que nadie eso. Pero en el contexto de lo que nosotros conocemos como un jefe de un cartel que organiza, que esa figura es un poco errónea. ¿Por qué? Es una pregunta que a veces no logramos entender, ¿no? Porque es todo tan de ciencia ficción, ¿no? O sea, de hecho, lo que pasó el sábado fue de ciencia ficción. Yo me acuerdo de estar viendo una serie de Jack Ryan en el 2019 que salió por Amazon, en donde van y detienen al presidente de Venezuela. Me acuerdo que la dejé de ver porque me pareció demasiado inverosímil. Ahora se está viralizando la serie porque la realidad superó la ficción. Exactamente. Pero digo, en medio... Eso es cierto. En medio de esa locura de ciencia ficción llamada realidad y llamada realidad venezolana, ¿por qué un Estado decidiría financiarse con el dinero del narcotráfico teniendo la reserva de petróleo más grande del mundo y una de las reservas de oro más grande del mundo? Bueno, pero acuérdense que las reservas, todo lo que usted hablando son grandes imperios económicos y comerciales que no necesariamente son todos venezolanos. Esta es la realidad. El otro problema, y hay una situación aquí que lo voy a explicar, que es sumamente importante y que quiero que casi nadie la ha percibido. ¿Usted se ha dado cuenta que Inglaterra no ha apoyado este operativo? Así es. No me había dado cuenta. Los ingleses son los aliados sagrados de la vaca sagrada de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene 5 aliados es un grupo de 5 que nunca se equivocan o se enojan. Inglaterra no ha apoyado, incluso el primer ministro dijo, no, nosotros nos quedamos como asiento en la ventana. Una de las razones es porque el lavado de dinero que se maneja en el Caribe tiene mucho que ver con el lavado de dinero que transita por Venezuela, por los bancos ingleses, por ejemplo. El Banco de Inglaterra, el HSBC, etcétera, 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 en las islas. Y usted tiene mucha información, mucha influencia que tiene que ver con el lavado de dinero de Venezuela. Ese dinero es inglés. Ese dinero es del narcotráfico. O sea, una de las razones por las que el narcotráfico nunca se va a acabar es porque los bancos están favorecidos en muchos ambientes, en todo el mundo, de lo que, vuelvo a repetir, la gente que gana dinero del narcotráfico, pero que si usted lo ve y toca, no tocan la droga. Esto tiene mucho que ver con este problema. O sea, hay varias opciones. Sí es un tema político, por ejemplo, porque los venezolanos, muchos de mis amigos, yo tengo muchos amigos venezolanos que han estado en el gobierno, que trabajaron, fiscales, incluso jueces que conozco aquí en Miami. Aquí tenemos una gran comunidad venezolana muy inteligente, que han seguido todo este proceso. Y están muy agradecidos de que por fin se sacaron a Maduro encima. Eso es... O sea, que yo creo que es lo mejor que le podía haber pasado. Desafortunadamente, ahora viene lo real, lo verdadero, ¿no? Que es lo que va a pasar. Y el tema del narcotráfico fue una pequeña herramienta para utilizar eso, como fue, por ejemplo, con Noriega en los años 80. Claro, exacto. Ahora, Reynoso, es un punto muy importante esto, lo que usted marca, ¿no? Porque efectivamente ha sido esto lo que le ha dado el andamiaje jurídico a todas estas cuestiones. Fíjese que obviamente el cargo con el juez Alvin Hellerstein tiene que ver con esto, y todas las fotos que se conocen de Maduro, las imágenes de Maduro el día de la detención, es rodeado por agentes de la DEA. No hay ningún soldado, ninguno de la Guardia, ningún marín ni nada por el estilo, ¿no? No. Eso es... Bueno, y ahora hoy se presentó un tema muy interesante en la Corte, que no sé si lo escucharon ustedes. Maduro alega que lo secuestraron. Así es. Y que Estados Unidos tiene el derecho internacional porque él es buscado, porque es considerado jefe de un cartel de narcotráfico. Entonces Estados Unidos ha utilizado ese operativo, y fíjese que en Estados Unidos muchos se han molestado porque el Congreso no se le pidió opinión, que es lo que debían hacer, pero lo embistieron ellos en una parte como que es operativo policial, y cuando tiene un operativo policial no hay que pedir permiso obviamente al Congreso ni al Senado. Ahora, le digo, hay varias cosas. Acuérdese, volvemos a lo mismo. El presidente ha sido muy específico, no ha hablado de la situación política del país, ha hablado del petróleo, ojo, ha hablado de las industrias, ha hablado del negocio. Acuérdese que el presidente es un empresario, no es un político. Y al final, él siempre mira todo por
el cristal de cuánto dinero voy a ganar y quién me va a favorecer a mí o a nuestras inversiones. Acuérdense que él tiene un grupo muy fuerte de inversionistas, de negocios, de gente que ya han desembarcado, le aseguro, ya están ahí en Caracas, haciendo, obviamente, tratando de hacer todos estos arreglos comerciales. Pero eso es otro tema, que obviamente está atrás. Lo de Maduro hoy es la sensación, o sea, todo el mundo tiene la foto de que el equipo Delta lo agarró, lo llevó. Ahora ya es el circo en Nueva York, que te digo, ya lo hemos dicho muchas veces esto. Y todo el show que viene esto. Pero acuérdense que hay toda una temática atrás muy importante que Venezuela va a tener que resolver eventualmente, porque yo creo este es un gran problema. Estados Unidos no entiende mucho nuestra cultura y hay gente muy brillante en Venezuela que yo creo que no va a ser tan fácil como se la están simplificando la cosa al futuro. Eso es lo más interesante. Claro. ¿Lormis? Bueno, yo tengo una opinión con referente a eso, a ese tema precisamente, y es que nosotros tenemos 26 años viviendo así como estábamos con este régimen, donde todos los minerales y nuestro petróleo estaban siendo saqueados por Cuba, por Irán, por Rusia, y estábamos sobreviviendo. Muchos de Venezuela estábamos sobreviviendo. ¿Qué sucede? Bien, sabemos, nadie en el mundo, nadie hace nada por nada. Nada. Tú no haces nada por nada. Yo ayudo a la gente porque me hace sentir mejor a mí, me hace crecer personalmente a mí, eso me incentiva a ayudar a las personas. Todos hacemos algo por algo. Estados Unidos no iba a ir porque tienes razón lo que dice, la primera motivación es que él lo hace porque es un narcotráfico que perjudica a su país y por eso lo saca. No porque lo que está pasando en Venezuela, porque si no hace mucho lo hubiera sacado, por todo lo que pasó en Venezuela hace años, ¿no? En el 2017, en el 2018, que murió tanta gente. Y que nadie tampoco reclamaba ni salían como están saliendo ahorita, que están manifestándose ahí por los derechos humanos de las personas. En ese momento no salían. Ahorita sí están saliendo porque está Maduro, Trump se llevó a Maduro. Entonces, ¿qué sucede? Si Trump viene, nosotros todos, la mayoría de los venezolanos, voy a hablar por mí, por lo que yo siento, y yo sé que una gran parte de venezolanos pueden sentir lo mismo, pero doy que cada quien haga su opinión. Si vamos a pasar 1, 2, 3, 5 o 10 años con Estados Unidos dentro del país, porque se va a llevar parte del petróleo, porque a ellos les interesa el petróleo, pero vamos a poder entrar al país porque vamos a tener un país democrático, vamos a tener comida, vamos a tener empleos, vamos a tener salud, que se lleven todo porque durante años alguien que era también venezolano estuvo en el gobierno y nos hizo pasar, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos gas, no teníamos gasolina, no teníamos alimentos. Es lo que yo pienso. Entonces, sí. ¿Ves? Entonces, realmente estamos en un momento en que decimos, sí, ellos se van a cobrar lo que están haciendo y nosotros les vamos a agradecer eternamente. O sea, no hay manera de nosotros agradecerles que hoy nosotros podamos decir, tenemos la esperanza de que podamos volver a ver a nuestra familia en Venezuela. Solamente eso te lo digo, que podamos ir nuevamente a ver a nuestra familia y no que nos quedemos aquí cuando se muere un padre o una madre y que no podamos ir a abrazar a nuestros familiares o a llorar a nuestro muerto. Qué terrible porque... Así es. Porque es lo que, imagínense, ¿no? Todo lo que viene sufriendo el pueblo venezolano, que a nosotros nos tocó tener una probadita de eso, de la distancia, lo que fue la pandemia, el aislamiento. Imagínenselo, viviéndolo. ¿Hace cuántos años ya? Voy a cumplir 10 años. O sea, mira, la primera noticia que recibí cuando este 3, recordado madrugada del 3 de enero del 2025, fue una llamada de mi mamá. Y me dijo, hija, lo único que me importa es que van a poder venir. Yo pensé que me iba a morir y no te iba a volver a ver. Ahí te dejo esa. O sea, eso no hay palabras como que decirte otra cosa. Y como yo, o sea, y te lo digo, yo he tenido que consolar a muchas personas que se les han muerto sus familiares que no han podido ni siquiera ir a ver. Es tremendo. O que no los han visto durante muchos años. Yo tengo casi 10 años aquí, voy a cumplir.
Abel, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por este contacto con nosotros. Un placer. Saludos a todos. Muchas gracias por invitarme. Estamos Ignacio, Pitt, ex del secretario de Guerra, un hombre que ha ganado muchísimo poder, está dando algún detalle de lo que fue el operativo y está confirmando que hubo 200, el contingente de soldados y fuerzas especiales eran 200 personas en tierra. 200 personas. ¿200 personas en tierra? En tierra. Y parece que el oficial más joven tenía 20 años. Sí, efectivamente. Hubo 150 aeroplanos, 200 personas en tierra. Así que se están dando detalles, algunos más o menos venían la versión, ahora está apareciendo la información oficial. Claro. 200 miembros de las entre operaciones especiales, de la Fuerza Delta y demás, ¿no es los cierto? Delta Force, que son correcto. Lo elite de lo elite. Así es. Están por arriba de los SEALs, y mirá que están arriba. Sí, efectivamente, muchísimo. Así que bueno, les voy dando detalles de algunas de las cosas que se van conociendo, o por lo menos previas a esta reunión que va a haber con los 8. Y que los demócratas ya anticiparon, que lo escuchamos recién en vivo en Tele Central, que van a salir con todo a preguntarle, porque los demócratas dicen y sienten que la administración Trump les mintió. Correcto. Bienvenido Ignacio Lavacchi, analista internacional acá en Tele Central. Gracias, Ignacio, por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, una primera línea de, tuviste la cobertura de Todo Noticias a lo largo de todo el fin de semana, pero una noticia que está en constante desarrollo. Hoy lunes 5, ¿qué pensás? A ver, yo creo que es muy pronto para saber cómo termina toda esta historia. Me parece que es el principio de una transición que va a demandar bastante paciencia. Yo creo que en las próximas semanas a lo que tenemos que estar atentos es si se produce una liberación de presos políticos, si hay alguna amnistía para los políticos exiliados. Creo que hay bastantes hitos que llevan a una transición y que culminan, ¿no?, con la entrega del poder, ¿no? Pero que eso va a tomar tiempo. Y esos hitos, mencioné la liberación de presos políticos, amnistía, levantamiento de proscripciones. Digo, en la última elección María Corina Machado no pudo participar porque estaba proscripta y hubiera arrasado en la elección. Devolución de los partidos políticos opositores que fueron secuestrados por el régimen en 2018. Yo creo que algún cambio en el aparato represivo venezolano, en la conducción del SEBIN y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar tiene que haber. Si murió o no el director del SEBIN, porque en un momento se mencionaba como una de las bajas, que está ahí todavía en la información que está dentro. Lo que pasa es que no tenemos información del lado venezolano. No hay. Entonces, me parece que, a ver, en otras cosas, digo, si esto concluye con una elección, me cuesta decir esto, pero yo creo que es poco probable que el chavismo le entregue el poder a Edmundo González Urrutia, y me parece que las declaraciones de Marco Rubio hoy, hablando de las elecciones de 2024, sugieren lo mismo. O sea que eventualmente se va a ir a un nuevo proceso electoral, y eso sí o sí exige cambiar la composición del CNE. Este es un CNE cómplice de un fraude. El órgano que vela por la transparencia. Se tiene que respetar las condiciones que incumplió el chavismo en los acuerdos de Barbados. Tenés que refundar el Estado. Básicamente, y también tiene que haber algún tipo de acuerdo para depurar el Poder Judicial, ¿no? Totalmente, todo. O sea, si nosotros tenemos que ir nuevamente a unas elecciones porque no reconocen las pasadas, yo entiendo que el gobierno de transición viene porque tiene que haber alguien del gobierno, no puede entrar González Urrutia en este momento a hacer una transición sin que administrativamente todo esté compuesto. Entendemos toda esta complejidad, se nos hace muy difícil, pero entendemos. Lo que sucede es que, no sé cuánto tiempo se vaya a llevar esto, que se va a llevar tiempo, tienes muchísima razón y nosotros tenemos que ser pacientes en esto, pero llamar a unas nuevas elecciones, tienen que haber una limpieza total de todos estos órganos, porque si no va a ser... Porque Delcy y los hermanos Rodríguez... Es lo mismo, o sea, es lo que te estoy diciendo, es lo mismo, ¿sabes? Si no peor, porque muchos están acusando a Delcy, que fue que entregó a Maduro, y ella está con su cara dura allí y nunca se han manifestado. Recordemos algo, cuando asumió Alberto Fernández, el enviado de Trump era Mauricio Claver Carones, y que se retiró al saber que Jorge Rodríguez estaba como enviado y que era enviado por la República de Venezuela y que era recibido por Alberto Fernández, ¿no? Como expresión de desagrado y descontento diplomático, ¿no? No, creo que la única ventaja que tienen los Rodríguez es que ellos no están involucrados en el narcotráfico, ni hasta ahora en casos de violación de derechos humanos, cosa que Cabello sí está involucrado en las dos cosas, Padrino López lo mismo. De manera directa, ¿no? Porque después cuando empezamos a ver la cuestión... Sí, exacto, pero exacto. De manera indirecta puede ser, pero realmente no están dentro de esa línea y por eso es que están allí. Ambos. Entonces, y creo que el chavismo no es
algo monolítico, ¿no? Que hay distintas facciones acá, claramente. La cuestión de las transiciones democráticas, y digo, Venezuela, o sea, sabemos muchas cosas de transiciones democráticas anteriores, es que normalmente los gobiernos pueden tener sectores más pragmáticos dispuestos a algún grado de apertura si perciben que tienen algo de sobrevida después de la salida del régimen, sobrevida política, y hay otros que saben que no tienen sobrevida y que van a poner todos los obstáculos que puedan, ¿no? O sea que uno no descartaría ver marchas y contramarchas. Lo que puede poner coto a eso es la amenaza de Trump de decir, bueno, y si no cumplen con nuestras demandas, exacto, que uno no sabe cuáles son esas demandas. Y acá, especulando, yo creo que la agenda de Trump es una, y pienso que está más orientada, me pongo en la mentalidad de Trump, a lo que tiene que ver con negocios. Me parece que la agenda de Marco Rubio es otra. La agenda de Marco Rubio es más afín a la idea de promoción de la democracia en América Latina, claro, promoción de la democracia en regímenes que tienen autoritarismo de izquierda. Seamos honestos en eso. No lo veo a Marco Rubio metiéndose con un autoritarismo de derecha, y que tiene interés en eso para promover su carrera presidencial de cara al 2028, ¿no? Porque Trump no tiene otra reelección, salvo que modifiquen la Constitución de los Estados Unidos. Que nunca se puede descartar nada. Pero digo, eso requiere una enmienda constitucional, ¿no? Ojo, Entonces, creo que ahí tiene un interés claro, ¿no? Entonces está... Yo creo que algo positivo de la conferencia de prensa de Trump fue cuando dijo, bueno, nosotros vamos a estar controlando la situación. ¿Por qué? Porque tira abajo la hipótesis de lo sacamos a Maduro, trabajo cumplido, este es el jefe del cartel de los soles, yo lo saqué, me puedo volver a concentrar en otros temas. Sino que decir, bueno, nos quedamos. Ahora, me parece que está toda esta incertidumbre, bueno, si vamos a ver estos pasos o no, o si solamente se va a imponer la cuestión de los negocios. Pensemos que ni Delcy Rodríguez ni Jorge Rodríguez pueden ser interlocutores confiables ni para Maduro, que los conoce de sobra, para Rubio, que los conoce de sobra, y menos para Trump, ¿no? Y que, digo, yo no subestimaría la influencia de Rubio. Piensen esto, Rubio está concentrando dos cargos muy importantes. O sea, el secretario de Estado usualmente compite en influencia en lo que tiene que ver con política exterior con el asesor de seguridad nacional. Pocas personas han concentrado dos cargos dentro de Estados Unidos. Kissinger, para dar un ejemplo. Claro. Otra tarde de cobertura minuto a minuto con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, con las repercusiones acá en la República Argentina, con las repercusiones en los mercados y todo lo que está mirando el mundo con los ojos puestos en Nueva York, pero también en lo que está sucediendo en Venezuela. Lornis, ahora, ese silencio que hay en los grupos de WhatsApp familiares de los venezolanos que están acá en la Argentina con los familiares que quedaron en Venezuela, ¿se sigue manteniendo? Sí. El tema es que siempre hay un psicoterror, ¿no? Que se crea diciéndole a la gente que no pueden meterse en las redes y eso, y hay que temerlo, porque lamentablemente es como decíamos ahorita, este mensaje que fíjate que llamaste, que alguien te escribió, certifica el hecho de que sí pasan cosas. Entonces la gente tiene temor a escribir porque piensa que pueden estar siendo escuchados. A lo mejor es mentira en este momento, pero pasa. Entonces, nada, no se habla y no hay información, nada. O sea, el sábado estábamos eufóricos y ayer ya empezaron a bajar. A bajar la euforia y hoy se quedó todo en silencio, y con lo que después que ven que Delcy volvió es como decir, no, ahora tenemos que resguardarnos, no podemos seguir hablando de nada. No es claro cómo va a seguir esto, no es claro. Efectivamente, a la euforia, es decir, se ha extraído a Maduro del régimen, sí, esto está claro y es un punto muy fuerte, ¿no? Y no está claro cómo se va a implementar lo que Trump y Marco Rubio están anunciando. Que, repito, la información que les daba, producto de la información desde adentro, fue motivo de una discusión en el equipo de Donald Trump. Es decir, bueno, ¿qué hacemos? Digamos, aprendamos de las lecciones de Irak, de lo que pasó con la muerte el asesinato de Osama Bin Laden, lo que pasó en Libia. Lo que vino después, digamos, casi fue una anarquía, no cambió mucho lo que estaba pasando, a unos malos siguieron otros malos. ¿Cómo aseguramos que vuelva la democracia en Venezuela? Entonces, la cosa es decir, bueno, hagamos lo que hicimos en Japón, ¿no? Por ejemplo, cuando después cae Japón, después de Hiroshima y Nagasaki, ahí se quedan las fuerzas de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y allí estuvieron los militares que se encargaron de regenerar el país para que apareciera el Japón democrático. Y también, Nelson, no solo en los países que ha intervenido Estados Unidos, generalmente cuando hay regímenes autocráticos tan fuertes, es muy difícil esto que hablábamos con Delcy, esto de
depurar Muy difícil. Muy el difícil. Estado de todo eso. A ver, pasó lo mismo con Gaddafi, por ejemplo, Sí, claro. o con lo que sucedió en los países en donde estuvo la primavera árabe. Obvio, fracasó. El chavismo infiltró, tiene todo infiltrado. Este es un punto muy importante porque vos tenés que tener una fuerza política fenomenal. O decir, mira, a estos que están, les digo, por eso comparaba con lo que pasó en la Unión Soviética o lo que pasó en la Alemania nazi, tenemos que trabajar con los nazis que acepten desnazificarse para construir un nuevo país. Bueno, ¿cuántos hay del chavismo que estarán dispuestos a esto? Esto es algo que hoy no se sabe. Hay un elemento muy importante para tener en cuenta. El chavismo es un régimen cívico-militar. Por eso no es un régimen democrático. Y tuvo una evolución todavía peor, que es el madurismo, que Totalmente. es todavía peor que... Efectivamente, peor. ¿No? Efectivamente peor que el Porque chavismo. ya estamos en condiciones de marcarlo como dos cosas distintas. Bueno, hubo muchos chavistas que hoy están en la oposición. Totalmente. Claramente. Entonces, el tema es cómo regenerás esto, porque vos tenés Fuerzas Armadas chavizadas. ¿Hasta dónde tenés que cortar para que decir, bueno, surgen unas Fuerzas Armadas que van a ser respaldo de la democracia? No se sabe. Bueno.